En este caso, fíjense, el resorte ya no está en forma horizontal, sino está en forma vertical, ¿no? Pero de la misma forma actúa el mismo principio, ya sea vertical u horizontal, ¿no? Donde tenemos una posición inicial, una amplitud máxima, perdón, una amplitud positiva y una amplitud negativa. Y obviamente en este punto vamos a tener una velocidad en este punto cero, una aceleración máxima, ¿no? Y ahí se dibuja si yo trazo el movimiento de esta partícula, nosotros vamos a ver que se hace una especie de onda, ¿no? Y estas son las ecuaciones que rigen ese movimiento. Y en cualquier punto que yo lo pare, este simulador, entonces nosotros vamos a poder determinar los valores de velocidad máxima o velocidad, aceleración. Aquí está pasando el tiempo en ese puntito, ¿no? Está pasando el tiempo. Yo lo paro ahí, digamos, voy a reiniciar. Y ya va yendo, ¿no? Entonces yo lo puedo parar en cualquier lugar. Entonces ha pasado 9.2 segundos y este cuerpo está en una determinada posición, ¿no? En este punto, ahí. ¿Ya? Y en este ahí. Entonces, tiene un desplazamiento, en este caso Y, ¿no? De tal lugar, y está ubicado en cierto punto de la vibración, porque esto significa que está vibrando, ¿no? Está vibrando. Obviamente, todos estos valores los vamos a aprender a encontrar. ¿Ok? Bien. Entonces, nosotros vamos a suponer obviamente que si está en forma vertical, también podemos ponerle X, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Bien, ya hay un montón de simuladores jóvenes que yo se los voy a pasar para que ustedes empiecen a navegar ahí, a distraerse un poco, en vez de estar jugando Free Frame. Bien. Recording in progress. Entonces, ya yéndonos a ver los conceptos, lo que hemos visto, ¿qué significa? ¿Qué es el movimiento oscilatorio? Una partícula tiene un movimiento oscilatorio cuando se mueve periódicamente alrededor de una posición de equilibrio. Movimiento de un péndulo, de un peso unido a un resorte, los átomos a un sólido y una molécula de electrones en una antena, etc. Su estudio es esencial para poder entender el movimiento también ondulatorio, que lo vamos a ver. Entonces, esto, por ejemplo, es un movimiento oscilatorio, que significa que va de un lado a otro en forma periódica, que va de una posición A, B, a O y vuelve a B, así, ¿no? Igual que un sub y baja. Eso es lo que va oscilando de un extremo a otro, eso se llama movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento periódico? Es un movimiento que dice periódico cuando a intervalos iguales de tiempo todas las variables del movimiento, velocidad, aceleración, posición, toman el mismo valor, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de la Tierra. Entonces, transcurrido un tiempo, vuelven a tomar el mismo valor. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo trazo una línea recta, aquí voy a trazar una línea recta, ¿no? Ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa que es periódico? Que en este punto de acá, ya ha pasado un ratito.
Me sacó. A ver, lo tengo ya, otra vez. Entonces, significa de que en este punto, ¿no? Significa que si nosotros hacemos una línea recta, en este punto de acá, fíjense, en este punto de acá, va a tener una velocidad, va a tener una aceleración y va a tener una posición en X. Cuando pasa un tiempo determinado, va a estar aquí y va a tener una misma posición en X, va a tener una misma aceleración y va a tener una misma velocidad. Transcurre otro tiempo y lo vemos acá. En este punto, otra vez, va a tener una posición, una aceleración y una velocidad, ¿no? Y aquí ha pasado un tiempo 1, un tiempo 2 y un tiempo 3. Y los valores en esos intervalos de tiempo van a ser los mismos. No es como en cinemática, que a medida que va pasando el tiempo, obviamente, si es movimiento acelerado, la aceleración va, la velocidad va cambiando, velocidad 1 a velocidad 2, velocidad 3, va aumentando, ¿no? Y obviamente la distancia, vamos a tener x1, otra distancia x2, que son totalmente diferentes del movimiento en cinemática. Pero en este caso, a medida que va pasando el tiempo, y en algunos, cuando se intercepta en este punto, los valores se mantienen iguales, ¿no? Vamos a tener la misma velocidad, la misma aceleración, la misma posición en X o la misma posición en Y. Por eso se dice que es un movimiento periódico. ¿Está claro? Por eso se dice que es un movimiento periódico. Bien. Entonces, en realidad, ¿qué es un movimiento armónico simple? Que le vamos a llamar más. Y olvídense del más. Más, movimiento armónico simple. ¿Listo? Es el más importante de los movimientos oscilatorios. Representa muchas oscilaciones presentes en la naturaleza, pero también el más sencillo de describir y analizar. Entonces, es aquel movimiento en el cual el cuerpo tiene un movimiento periódico. Tiene un movimiento oscilatorio y además se mueve en línea recta. O sea que no se mueve en línea recta. ¿Listo? Obviamente que no todos los movimientos oscilatorios son armónicos, ¿no? Bien, eso es lo que hemos... estos son otros simuladores que lo vamos a ver después. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son los elementos que tiene un movimiento armónico simple? ¿No? Si nosotros agarramos y queremos plantearlo de esta forma, donde está aquí, y hemos hablado que en cierto punto esto va a tener una amplitud, una frecuencia, un tiempo, un periodo, etc., ¿no? Entonces vamos a analizar esos elementos. Una de ellas es la fuerza recuperadora. Entonces, esta fuerza recuperadora que está en función, cuando estamos hablando nosotros de un sistema masa-resorte, en este caso, sistema masa-resorte, decimos que la fuerza recuperadora va a estar en función de una constante K y la elongación, ¿no? Entonces, en este punto, cuando el resorte está aquí, digamos, está por acá, actúa una fuerza que trata de comprimirlo o estirarlo, que sería la fuerza K, ¿no? Esa fuerza K, que nosotros hemos visto. Después tiene una posición de equilibrio, tiene una fuerza, en este punto tenemos una fuerza recuperadora. Aquí tenemos una posición de equilibrio que el resorte está quieto y una fuerza deformadora. Pero entre estas dos es lo que nosotros llamamos la fuerza del resorte directamente. Solamente cambian de dirección, nada más, ¿no? Bien.
Entonces, ¿qué es una oscilación o vibración completa? Es el movimiento que realiza un cuerpo de ir de una posición extrema hasta la otra y luego regresar a la primera posición, ¿no? O sea, dijimos que va de la amplitud máxima, pasa al punto de equilibrio, va a la amplitud negativa, otra vez al punto de equilibrio y otra vez a la amplitud. Entonces, esa es una oscilación completa. Una oscilación simple es el movimiento que realiza un cuerpo de ir de una posición extrema hasta la otra. ¿No? Eso es. ¿Ok? Después, posición de equilibrio es aquel punto situado en la mitad de la trayectoria. No es necesario el movimiento se inicie en ese punto. O sea, no siempre parte en x igual a 0. Puede partir en cualquier posición inicial, ¿no? Luego, la fuerza deformadora es toda aquella fuerza que al actuar sobre un cuerpo consigue deformar. La fuerza recuperadora es toda aquella fuerza que al actuar sobre un cuerpo y trata que éste regrese a su posición de equilibrio. A ver, ¿qué otros elementos más? La elongación X. La distancia medida desde la posición de equilibrio hasta donde se encuentra el móvil en un instante cualquiera. En otras palabras, sirve para ubicar el móvil o la partícula, ¿no? La amplitud es la distancia entre la posición de equilibrio y cualquiera de los extremos de la trayectoria. Es el máximo de la elongación, ¿no? Entonces, la amplitud es igual al X máximo. ¿Listo? Esta puede ser negativa o positiva. Después el periodo T es el tiempo que transcurre durante la realización de una oscilación completa. Entonces dijimos que una oscilación completa, tenemos aquí la posición negativo A, aquí tenemos el punto de equilibrio y aquí tenemos la amplitud positiva. Entonces, esto acá es cuando X es igual a máximo, X igual a máximo y X es igual a 0. Entonces, ¿cuándo ocurre un periodo T? Cuando va de este punto, estamos midiendo el tiempo, 1, 2 segundos, 3, 4 segundos, vuelve 5, 6 y luego 7 y 8. O sea, entonces, si se ha pasado, sería 8 segundos, sería el periodo de ir de A, punto de equilibrio, menos A, punto de equilibrio a A. Ese es el periodo de tiempo T, ¿no? Él sería, si es en línea recta, digamos. Bueno, esa es mi línea recta, ¿no? Y la elongación es en cualquier punto que tengamos acá. Entonces aquí puede ser X1, aquí puede ser un X2 si yo lo paro el cronómetro, ¿no? Y en cualquiera de esos. Sigamos. La frecuencia. Eso formó parte de la tarea. Es el número de oscilaciones efectuadas en cada unidad de tiempo. Numéricamente se escribe la frecuencia es la inversa del periodo. La unidad de frecuencia es el ciclo sobre el segundo o las vibraciones, o sería, digamos, el hertz. ¿Cuál es la frecuencia? Es cómo están las ondas, ¿no? Cómo se mueven en este sentido, ¿no? Si son lentos, si son rápidos, digamos, si son lentos así, ¿no? Si son rápidos, etc. Eso sería la frecuencia. Las vibraciones que ocurren en un segundo. Después tenemos lo que es la aceleración, obviamente, que también cuando yo lo pare esto, vamos a tener una aceleración. Entonces, la aceleración va siempre en sentido contrario de la elongación. ¿Por qué? Porque está en función, esta aceleración depende directamente de una fuerza, de la fuerza de recuperación del movimiento, ¿no? En caso del resorte, sería la fuerza del resorte.
pero si analizamos otro tipo de vibraciones, oscilaciones como el péndulo, depende de la fuerza en X del movimiento, ¿no? Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Escucho. Todo claro. A ver. Quiero que me pongan su video. Eduardo, Eudal Cáceres, ¿trabajas en ese, es una peluquería y trabajas ahí? Trabaja, ¿verdad? Voy a pasar ahí para que me haga un cortecito. Bien. Yo sé de que, a ver, jóvenes, yo soy siempre tolerante en el tema lo que es especialmente los días sábados, y sé de que hay una crisis todavía vigente por el tema de la pandemia. Nos estamos recuperando, digamos, de esta pandemia. Y yo sé que hay gente que trabaja, ¿no? Que trabaja y, bueno, estudia y trabaja, ¿no? Eso implica doble esfuerzo, obviamente, ¿no? Así que no hay ningún problema si alguien está en su trabajo y está ahí, no hay pena, ¿no? Y el resto, Daniela, ¿dónde está? ¿Tiene cámara o no tiene? Natalia, José Roca, Carlos, para que nos vayamos conociendo. A ver, pongan. Ya, nadie está echado en su cama. Vea uno que se están levantando recién, ¿no? Bien. No tengo cámara, yo dije. Ya, si no tiene cámara ya está bien. Bien. Entonces significa que todos están activos. A ver, ya pueden apagar. Porque no deja de generar megas, ¿no? A ver, vamos a hacer preguntas. A ver, Natalia Daza. ¿Estás presente? Te he visto ahí. Sí, Inge, presente. A ver, ¿qué consideras que es? Si lo tienes apuntado, lo lees. ¿Ya? ¿Qué consideras que es el movimiento armónico simple? A ver, estamos esperando. Ya, considero el movimiento armónico simple que es un cuerpo que se oscila en una posición de equilibrio, así como, ¿cómo se diría eso? Por ejemplo, un sube y baja. Un sub y baja. Bien. Bien. A ver, Jorge Luis. Ya, a ver, ¿cuáles son los elementos más importantes que has visto en el movimiento armónico simple? ¿A lo que te acuerdas o lo que has apuntado? ¿Cuáles son los elementos más importantes? La oscilación. En el movimiento armónico, o sea, los elementos significan las variables, las constantes. ¿Cuáles son esos elementos? Ya, si lo tienes apuntado, revise. O sea, por eso no lo vas a aprender. A ver. El tiempo, ¿no? Tiempo. El tiempo, El tiempo es una sí. variable. Ya, ¿qué más? Velocidad inicial. La velocidad, puede ser. ¿Qué más? Uno más. La aceleración. También. Y a ver, Muñoz Herbas.
Sí, Inge. A ver, aparte de la velocidad, tiempo y aceleración, ¿qué otros elementos tenemos en el movimiento armónico simple? Equilibrio. ¿Puede ser, Inge? Posición de equilibrio, bueno, X cuando es X igual a 0, esa es la elongación, digamos, ¿no? ¿Qué más? A ver, un voluntario, ¿quién me puede decir un voluntario? A ver, un voluntario. Yo, ingeniero. Ya, a ver, Oliver. Periodo, frecuencia, amplitud y fase. Es exactamente, ¿no? Periodo, frecuencia, amplitud, fase. Esos son los elementos nuevos que nosotros vemos en el movimiento armónico simple, ¿no? El periodo, la amplitud, la fase. Otro importante, la elongación. La elongación, obviamente la elongación, Frecuencia la frecuencia y la frecuencia angular, ¿no? Y la frecuencia angular. Bien, entonces este tipo de movimiento ya dijimos que es armónico. Armónico pues, porque se repite y se puede graficar a través de un movimiento senoidal o cosenoidal. Bien, jóvenes, vamos a quedar a ¿dónde está? Bien, esos son los elementos más importantes, ¿no? La elongación, amplitud, periodo, frecuencia, aceleración, velocidad, etc. Entonces, la otra, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y lo que, creo que el día ya ha dejado de haber la toma. Creo que ya la universidad no está tomada. Vamos a avanzar el día miércoles un poco más de teoría para ir planteando cuáles son las ecuaciones. Así que no va a haber ninguna tarea. Disfruten su fin de semana. Y bueno, quiero que me pongan, vamos a hacer que me pongan presente en el chat. Póngame presente una sola vez. Ya. Inge, Diga. ¿ya no vamos a poner en la asistencia en la plataforma virtual? No, esto es para hacer, a ver, ¿qué voy a hacer yo de forma aleatoria? Voy a agarrar y voy a compararlo, pues a ver si están presentes, digamos, ¿no? Es doble control. Lo que pasa es que la plataforma es automático, si no tenía que estar revisando uno por uno, pero por ahí se me ocurre, como se está grabando esto, entonces por ahí se me ocurre cruzar la información. Lo que la recomendación es que esta contraseña no se filtre, ¿no? No se filtre a los que están presentes, no se filtre en el grupo, digamos. Bien, entonces la contraseña para hoy se la voy a dar antes que se corte, va a ser en mayúscula y obviamente sin acento. Va a ser periodo. ¿Ok? Periodo. Bien, ¿tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer antes de retirarnos a descansar? Inge, la clase
Los sábados de las 9:30. En realidad es de las 9, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo clase con finanza de 7 a 9, entonces generalmente nos emocionamos con esto y terminamos 9, digamos, ¿no? Y engancharnos a las 9 en punto, obviamente necesitamos un descansito, ¿no? Vamos a empezar 9:20, 9:20, 9:15. Si en el primer turno que tengo terminamos 8:30, ya nos podemos enganchar a las 9, ¿no? Yo a las 9 seguía pasando clases todavía, ¿no? Entonces, ¿y ustedes tienen clases después de esta materia? No. ¿No? No, no,